Ecuador camina por el filo de una navaja, así es ecuatoriano, lo escuchan muy bien. Y el precipicio nunca se ha visto tan profundo. La crisis energética, lejos de ser un fenómeno pasajero atribuible únicamente a la falta de lluvias, se ha convertido en el síntoma de un sistema que agoniza. La represa de Mazar, el corazón palpitante del sistema hidroeléctrico nacional, está operando bajo una presión insostenible que amenaza con apagar al país de forma indefinida. Las cifras no mienten, aunque los políticos sí lo hagan. El déficit de generación en Ecuador ha alcanzado niveles que rayan en lo absoluto. Vamos a ver este Si nos quedamos sin Mazar, lamentablemente entramos en un colapso energético y por eso estarán tratando de preservarlo. Si bien las lluvias estos días han aumentado, podemos ver la gráfica en tiempo real de lo que está pasando en Mazar, y todos estos días ha estado decayendo el nivel, y en estos 2 días se ve una creciente, pero nuevamente comienza a decaer. ¿Por qué? Porque esto es un ciclo meteorológico. No podemos esperar que todos estos días llueva y que llueva de aquí hasta finales de febrero o inicios de marzo para que no haya desconexiones. Entonces aquí lo que habíamos conversado y lo que se tiene que hacer, y hay que ser muy responsable y prudente con esto, es que estos 2 años, desde el 2024 al 2026, la ciudadanía, el gobierno y claramente los grupos privados, de alguna otra forma el grupo industrial, debió haberse preparado para esta contingencia. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama contingencia? Porque de alguna otra forma estamos llegando a un punto en el donde nosotros mismos tenemos que generar nuestra energía para evitar pérdidas económicas, porque eso deriva en una pérdida económica. Entonces, en estos 2 años, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hizo el gobierno? Megavatios adicionales han aumentado muy pocos. Pueden mencionarlo de distintas maneras. Pueden mencionar que el Toachi Pilatón se inició en este gobierno, lo cual es parcialmente correcto, porque 204 megavatios se incluyeron, pero los otros más o menos 50 megavatios ya estuvieron anteriormente instalados, ya estaban en años anteriores. Entonces esos 200 megavatios adicionales más 300 megavatios de las barcazas, es decir, 500 megavatios fue lo que se aumentó. Por ahí unos 100 más que recuperaron del parque térmico, 600 megavatios. ¿Cuánto necesitamos? 860. Necesitaban más de 1000. 1500 en más de 800. Exactamente. Por eso ahora llegamos a los 800, 900 que nos hace falta. Este año anterior se pudo generar en un momento dado apenas 1700 megavatios. Para llegar a suministrar la demanda media, que son 4000 megavatios, o peor aún cuando hay la máxima demanda que llegó a ser ya la semana anterior de 5200 megavatios, un registro histórico, entonces no tenemos esa capacidad. Por eso entendemos algunas medidas que ha tomado el gobierno en pedir a la parte privada que instaló generadores de mediana o menor capacidad a que pongan a funcionar, o si no en las grandes industrias o empresas, ha pedido que restrinjan su demanda hasta del 25% para justamente bajar la demanda al Sistema Nacional Interconectado. Entonces esta es una fórmula de ciertos cortes, o sea, de ciertas restricciones de energía para que se pueda abastecer de manera como autogeneradores a todas estas empresas que entrarían a generar con sus equipos normalmente que son a diésel y que ayudarían a bajar la demanda del Sistema Nacional Interconectado. El Estado igualmente les pagaría a estas empresas por esa generación. Si hoy en día no hay apagones, se debe a San Pedro y a San Petro. Porque si es por cuestiones de contrataciones, se cayó Progen, se cayó ATM, que son cuestionadísimas y vergonzosas contrataciones donde se dilapidaron los fondos. Worling es otro fracaso, Rengen es otro fracaso. ¿Por qué? Porque lamentablemente
en vez de buscar empresas serias, se buscó empresas piratas, porque hay que decir las cosas como son, sea, lo que usted y que no ajá. pusieron garantías. Y al no poner garantías, no hay cómo avanzar con No prohíbe la participación del sector privado en proyectos eléctricos, sí declara inconstitucional la causal que señala que se concesionará cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general, argumentando que interés público es una expresión muy amplia. Entonces ahí yo discrepo, porque el interés público y general es un principio básico en la administración pública. ¿Quién ha dicho que eso es ambiguo? A decir de 2 constitucionalistas consultados, los jueces, incluso los que emitieron su voto salvado, omitieron lo que dice la legislación y también sus propias sentencias. La Corte ha cometido un error gravísimo al señalar que son indeterminados, conceptos que la misma Corte ha determinado en otros casos y que la ley ecuatoriana vigente sí los determina, como el artículo 74 del Código Administrativo. Entonces sí está definido cuando hay el interés público, el interés general. El Código Administrativo entró en vigencia en el año 2018. No sabíamos que existe. Es que a mí me sorprende porque es una Corte académica. La Corte trató sobre una situación similar. Y ahí sí el interés público y general estaba muy bien, nada dijo sobre ello. Ahora, La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, en una entrevista radial, indicó el camino que el Ejecutivo seguirá frente a esta situación. Realizar un documento que será enviado a la Corte Constitucional para poder realizar este cambio en esta sentencia. Sin embargo, su explicación no da mayores luces de lo que el gobierno busca hacer. Lo que sí dice el constitucionalista José Chalco está en sus manos es enviar un proyecto económico urgente que determine lo que es el interés público. 30 días, 77 votos que el gobierno los tiene y se da gusto a lo que pide la Corte Constitucional. Aunque para Ollarte el tema es incluso más sencillo. Aplicar el artículo 74 del COA directamente. Pero yo le insisto, por más de que usted le diga a un potencial concesionario, le puedo conceder por el artículo 74 del COA, ese inversionista extranjero te va a decir, pero su corte declaró la inconstitucionalidad. Ollarte también explica que si bien la sentencia no es retroactiva, sí generará complicaciones a concesiones que en su momento deban realizar una renovación. Le doy la vuelta un segundo porque Natalie Pernet lo mencionaba, el tema de la Corte, y eso fue noticia este fin de semana. Es diferente el tono del presidente al de su comunicado, cuando pues el presidente dice que esta decisión es una cuestión más política que judicial, y usted dice como, bueno, esto no impide el desarrollo de proyectos del sector eléctrico, tranquilos, que seguimos. ¿A qué se debe ese tono el suyo? Son diferentes porque yo soy ministra de Estado y tengo que darle seguridad y tranquilidad a los inversionistas privados, que tenemos bastantes. Y sí entiendo el tono del presidente, porque obviamente el presidente lo que está haciendo es llamando la atención. Cuando uno hace la lectura del artículo 25, el numeral 1 lo declaran inconstitucional, pero el numeral 2 me permite hacer exactamente lo mismo con unas diferencias, y después hay otro inciso que también me permite. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que políticamente están jugando en este tema. Y cuando tú ves también, y nosotros que estamos haciendo que vemos algunas acciones que se tratan en la Corte Constitucional, te das cuenta la rapidez con la que tratan en vez de tratar otros temas que son más de consultas, por ejemplo, libre informada o cosas que tienen que ver con temas ambientales o comunidades. Entonces, es ahí la diferencia de los tonos. Él es el presidente, yo soy la ministra y yo tengo que velar por toda la seguridad energética del Ecuador. En conclusión, de lunes a lunes. En definitiva, la crisis eléctrica ecuatoriana no es un problema de nubes o de ríos secos, es un problema de ceguera política y judicial. Por un lado tenemos un sistema hidroeléctrico al límite que, como advierte Andrés Pogo, está a punto de colapso total. Por otro, una demanda que crece sin freno frente a una oferta estatal raquítica. Y para cerrar el círculo del desastre, una Corte Constitucional que bloquea la entrada de aire fresco al sistema. Si el gobierno no logra revertir esta asfixia de cerco legal y si el sector privado no encuentra las garantías mínimas para participar, el milagro energético ecuatoriano terminará siendo recordado como la mayor estafa de nuestra historia reciente. El país se encamina a paso firme y por decreto judicial de regreso a las velas y a la oscuridad total. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete ya.
Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.